El hábito de pedir explicaciones. La explicación es la enorme paradoja de la mente pidiendo algo que masticar para evadir el hambre de sentir que nos tiene tan vacíos. Radioficción por las noches. Carlos, contéstame. Te envié 8 mensajes. Me lees, me clavas el visto y no me contestás. ¿Qué tengo que hacer para que me contestes? Qué típico sos. Me lee y ahora me escucha y me ignora. Qué poca consideración por la necesidad ajena, por favor. Otra vez el ida y vuelta de estos mensajes de audio que no llevan a ningún lado. Bah, tal vez sí. Carlos, contéstame. Esto no tiene nada que ver con algo personal entre nosotros. Deja de lado nuestras diferencias por el bien de nuestros hijos. Hijos de por medio. Adultos incapaces de dejar su ego de lado para accionar correctamente dentro de un todo que los excede. Qué desgaste lidiar con él. Actitudes aniñadas e inmaduras. A veces victimistas. Pensar que, en parte, las actitudes que después nos enferman de nuestros ex fueron las que en un principio nos engancharon. Hola, ¿qué necesitas? Gracias por contestarme. Como te dije detalladamente en los 8 mensajes que te escribí en estos días, necesito que cumplas con tu rol de padre. Hay responsabilidades ineludibles con las que tenés que cumplir. ¿Cuándo llegás a Buenos Aires? Los tenés que te los guardás para otros asuntos. Por favor. Conmigo, no. Mi rol de padre lo cumplo muy bien y no creo que tengas nada que decir al respecto. Y como no sos mi secretaria, no necesitas saber mis movimientos. ¡Ah! Insoportable e innecesariamente hostil. Cuando entraron a robar por segunda vez en casa de Magdalena, los amigos les sugirieron mudarse. Decían que en las grandes ciudades ya nadie vive en casas, que son inseguras y difíciles de llevar, que hoy se debe vivir en departamentos. Pero su casa era tan hermosa. ¿Cómo dejarla? Secretamente temía que la memoria se le convirtiera en una prisión. La inocente llegada aquella tarde, el atisbo de una puerta resquebrajada, el caos de sus pertenencias repartida por los suelos, ese olor ajeno distinto al suyo mezclándose en el aire, la imaginada sustancia viscosa arrinconándose en las esquinas como si pudiese tocarla, el impulso irrefrenable de salir corriendo, el asco ante la acción de recoger ya manoseado lo que ellos dejaron atrás, la repulsión frente a las sábanas desnudas de su cama deshecha, todas ellas emociones opresivas y humillantes. Su atención apenas se concentraba en lo que faltaba: el computador portátil, el equipo de música con sonidos tan nítidos, las joyas que resistieron el asalto anterior.
Era la presencia de los asaltantes y los vestigios de ella lo que de verdad la conmovía. Trató de corregirse a sí misma. El término violación corresponde al cuerpo humano, no a la masa arquitectónica que lo cobija. Cuando 2 días después olía, con un sutil aliento a despedida, las rosas que había plantado con sus propias manos en el jardín de su casa, percibió la presencia de su marido, prosaica, segura, cotidiana. Lo miró un poco confundida. Tranquilízate, Dijo él. tengo todo resuelto. Ella solo alzó las cejas. Su forma de preguntar. Pondremos un cerco eléctrico alrededor de la casa. ¿Un cerco eléctrico? Trató de que su voz no denunciara su incredulidad. Sí, es la gran solución. Si piensan volver a entrar, los ladrones se electrocutarán en el intento. Me han sugerido la idea y me ha parecido estupenda. Auschwitz. ¿Qué dices? Me suena a Auschwitz. Es solo una medida de seguridad. ¿Quieres convertir nuestra casa en un campo de concentración? Pero, Magdalena, No es eso. No sé. No me gusta. 1000 imágenes pasaron por la cabeza de Magdalena, desde los alambres de púa del muro de Berlín hasta los búnkers en Río de Janeiro, donde vivían aquellos ricos protegidos con electricidad, mientras en las calles los pobres se mataban entre ellos o mataban a los menos ricos para quitarles su dinero. Es un problema de principio, Juan. No lo soportaría. Magdalena pensó en su vida limitada y regular, donde no había sorpresas. Una esperanza soñó, no de pretender ser una persona realmente distinta, sino al menos de no entregarse a la rigidez de ciertos conceptos, a su juicio, conservadores. Una pequeña fantasía de ser alguien abierto, con un cierto corazón. Pero de cada sueño despertaba aterrada, escuchando ruidos en el pasadizo, susurros en la cocina, esperando que esta vez los desalmados vinieran ya no por joyas o equipos, sino por ella. Odiaba que su marido llegara tarde del trabajo y la sometiera a este nuevo miedo, el de estar sola en la casa inmensa pero tan hermosa, esperando aquellas pisadas fatales. Si no fuese por tal temor, la monotonía de sus días sería la misma, la invariable, la que arrastra un día y otro, todos casi iguales, inevitables, hasta preguntarse un amanecer si es esto el futuro. Por motivos laborales, Magdalena debió dejar la ciudad durante una semana. Al partir, le pidió a su marido que estuviese atento, que cerrara bien cada mañana al salir y cada noche al acostarse. No deseaba sorpresa alguna al volver, pero sí la tuvo. Cuando el taxi que la traía del aeropuerto la depositó en la vereda afuera de su casa, algo relucía, algo diferente que nunca había estado allí. Mientras pagaba al taxista, trató de entender qué era lo que se había instalado entre las rosas. Ya con la valija y las llaves de la casa en la mano, pudo enfocar la mirada. Pequeños letreros luminosos a cada 2 metros, un aviso grande al lado de la puerta, todos llamando al peligro, al cuidado, el nombre de una compañía de seguridad avisando de la existencia de la electricidad. Entonces comprendió
que el golpe de vista que la había turbado tenía que ver con la falta de follaje, con lo despejado que se veía el muro antes desordenado, voluptuoso y verde. Ahora, por sobre la piedra, se levantaban muy limpias y sin interferencias 3 líneas paralelas a lo largo de todo el perímetro, 3 delgadas, finas y potentes líneas de acero. El cerco eléctrico. Su marido ya se había quedado dormido. El cuerpo subía y bajaba con su ronquido habitual. Se cubrió bien, escondiéndose bajo el edredón en busca de un sueño que la protegiese de cualquier miedo. Temió que la noche se le hiciese demasiado larga, pero de pronto comprendió que los susurros en la cocina y las pisadas en el pasillo no llegarían. Un cerco eléctrico la separaba de sus agresores. Entre ellos y su persona mediaban, con absoluta firmeza, las 3 hileras de fino acero. Y el aviso de ellas, suficientemente aterrador. Entonces, el peso del edredón se hizo más liviano, las sábanas más suaves, el calor más envolvente y dulce. Cuando estas sensaciones se asentaron, a su mente no acudió la imagen de los campos de concentración, ni tampoco la de las mansiones de los ostentosos millonarios. En cambio, llegó la de Meryl Streep, con su estupenda actuación como periodista madura y progresista en Washington, entregando su prestigio y seriedad al desagradable senador republicano a cambio de un soborno. Cuando ya el sueño estaba a punto de vencerla, abrigada y protegida, Magdalena recordó con una pequeña sonrisa irónica las lágrimas de pesar e impotencia de Meryl Streep en la última escena de la película. Tarde o temprano, todos se entregan, dijo suavecito y cerró los ojos. Radioficción. Radioficción. Por las noches. Radioficción. Por las noches. No pretendo controlarte, para nada. Ese no es mi objetivo. Tus obligaciones son claras y yo no debería estar persiguiéndote para que las cumplas. Es innecesaria tu actitud fresca, incapaz de cumplir con tus propios hijos. Y ante esa actitud, yo tengo que velar por ellos. Solo quiero que tengas la buena voluntad de decirme cuándo volvés. La buena voluntad es un atributo que todos desarrollamos y de la cual hacemos uso, pero con quienes queremos y cuando queremos. Lo que llamamos conveniencia, tal vez. Ojalá tuvieras vos la buena voluntad de dejar de controlar todo. Yo ya no tengo ninguna explicación que darte. El hábito de pedir explicaciones. La explicación es la enorme paradoja de la mente pidiendo algo que masticar para evadir el hambre de sentir que nos tiene tan vacíos. No quiero que la discusión derive en cuestiones que no son. No pretendo una explicación, solo que me digas cuándo vas a estar disponible, porque ciertos asuntos de la vida real y cotidiana requieren de agendas y horarios, te guste o no. No discutamos. Te pido todo esto por los chicos, básicamente. Siempre los chicos en medio del tironeo. Cuánta inmadurez y ceguera. Por los chicos cualquier cosa. Por tus caprichos, olvídate. Descaro, conventillo, provocar discusión sin sentido.
Abraza el sol la sabana hasta plancharla. Mientras avanzan, Maula y Mamadou sienten que la espesura que se ve en el horizonte y en la que piensan descansar queda cada vez más lejos. Mamadou observa detenidamente que a unos 20 metros de donde están ahora abochornados hay un pequeño y tupido arbusto llamado Num Num, al que según su parecer recientemente le han comido los frutos. Su sombra no alcanza para los dos, es por eso que le ofrece al otro que descanse allí primero. Maula se niega y continúa andando rumbo al monte lejano. Su nombre significa pequeño capitán, y quizás por esta razón el orgullo camina con él. Necesita además un poco de agua y sabe que la que queda dentro de la cantimplora de calabaza tampoco es suficiente para ambos. Debido a ello propone: corramos una carrera, oh gran Mamadou, un poco para distraernos y otro poco para ver quién se gana el agua que nos queda. Como para los dos no alcanza y tanto tú como yo necesitamos un buen trago, Mamadou sabe que a esta altura de su vida le resulta imposible ganar la carrera, pero su nombre, que significa digno de elogio, otrora había sido coreado repetidas veces por toda la tribu gracias a la rapidez que los años le quitaron. Además, en el fondo, dormida gracias al arrullo de la experiencia, él también conserva un poco de vanidad. Maula, Juna y Gran 7. Juna y Gran 7 en bantú tiene un significado que me es imposible repetir, ni siquiera traducido. No puedo decir que no, aunque lo acabo de enunciar 2 veces. Solo me queda preguntarte hasta qué lugar quieres correr. El arbusto quizás es la única referencia a varios metros a la redonda. El arbusto está muy cerca. Oh, gran Mamadou, un experimentado atleta como tú ganaría solamente rememorando la más humilde de tus hazañas. Arrojaré mi lanza y donde caiga clavada será el punto a llegar. Maula cada tanto se batía sus propios récords de lanzamiento en la tribu y alrededores, hasta se asegura que de haberlo hecho por deporte y no de un modo amateur, nadie hablaría por estos tiempos del checo Jan Selesny. Elevando sus diestras, chocaron las palmas, sellando el trato, y luego el propio Maula arrojó la lanza. 100 metros de los de antes. Lo hizo otra vez. Como si fuera poco, él fue quien daría la orden de largada y encima correría sin lastre. Lo único que cargó hasta ahí ahora los estaba esperando. Largaron, y ya antes de largar se le notaba al joven sacar ventaja nomás con la actitud. Finalmente, cuando Maula llegó, se puso a esperar que lo hiciera el otro, que recién estaba pasando muy lentamente cerquita del Num Num. Cuando lo hizo Mamadou, el ahogo de Maula ya no era provocado por la corrida, sino por las risotadas. ¡Congratulaciones, jovenchita! Encima de que te he vapuleado, ¿me llamas como a una niña? Joven guepardo, ¿te gusta más? Ah, perdón, ahora entiendo. Es que con las pulsaciones... Gracias, oh gran Mamadou. Cuando quieras te doy la revancha.
exclamó Maula sin parar de reír mientras descolgaba del cuello de Mamadou la calabaza que contenía el poco de agua. ¿Te animas ahora mismo? Y como dicen en la tribu, ¿por algo que duela? Estás loco, pero si tú lo dispones de ese modo, ¡oh, gran mamá! Termina ya de llamarme así y préstame la lanza. Seré yo esta vez quien la arroje y dé la orden de largada. Maula titubeó un rato, pero de inmediato aceptó, sonriéndole con cierta lástima. Los brazos del anciano eran flacos y débiles, y su cuero era un pergamino oscuro donde la historia sacudió el plumín para escribir en otro lado. Le sería imposible arrojar la lanza más lejos que yo, y lo que es mejor aún, ni siquiera llegará a la mitad de mi marca. Esta vez me será más fácil todavía vencerle, pensó Maula palpitando otra victoria. Mientras sopesaba el arma, Mamadou recordó extendiendo su mano libre. Hasta alcanzar la lanza. Hasta alcanzarla, repitió el joven atleta sellando el pacto fuertemente. Mamadou se dio vuelta rápidamente y apuntando con un ojo cerrado hacia el arbusto, ejecutó el tiro. La lanza cayó e inmediatamente desde el interior frondoso del Num Num salió corriendo un jabalí con lo que ahora podríamos llamar jabalina incrustada en la parte trasera de su lomo. Después de dar un par de vueltas, el animal rumbió hacia el norte donde estaba el monte. Al pasar frente a ellos, Maula intentó correr hacia él, pero el viejo se lo impidió. Quedamos en que yo daba la orden. Recuérdalo, oh joven atleta Maula. Recién cuando calculó que el animal los aventajaba unos 200 metros de los de ahora, el anciano pegó el grito de ¡ya! Siempre en su dialecto bantú, claro, que en dicho término suena bastante parecido al castellano. El joven atleta salió corriendo nuevamente a la velocidad del guepardo, mientras el viejo parecía hacerlo a lo elefante. Cuando sobrepasó los 200 metros, Maula disminuyó notoriamente la velocidad y en los 300 cayó rendido. Minutos después, Mamadou lo sobrepasó y tras asegurarse de que su contrincante seguía con vida, continuó con su ritmo rumbo al monte. Si hasta en un trecho bastante largo se dio el lujo de ir un poco más despacio, algo que parecía imposible. El monte primero se tragó al jabalí que llegó agonizando y un largo rato después a Mamadou, que no le sacaba gran ventaja en fortaleza. Entrada la noche, llegó Maula con el orgullo despedazado y con su enteramente adolorido y se internó en el monte hasta divisar las llamas. Se sentó junto al fuego enfrentando a Mamadou y permaneció en silencio un buen rato, como esperando la palabra del vencedor. Maulita, joven atleta, tu velocidad es envidiable, pero habrás entendido que la sabiduría es casi invencible. Y digo casi también por sabio, no por humilde. Y si viene bien acompañada de buen ojo y resistencia, te diría que... Así comenzó a hablar Mamadou mientras hacía la digestión, hasta que agregó, señalando al joven con una tibia ya más fría que caliente: y
Sírvete un trozo de jabalí. Está exquisito, modestia aparte. Mientras tanto pensaré cómo me cobro la apuesta. Luego, después de chuparse los dedos, bebió algo de sangre del animal y, como nunca, largó una carcajada que al otro no le hizo nada de gracia. Radioficción por las noches. No es un capricho, Carlos. ¿Cómo te atreves a trivializar algo que es tan importante para nosotros como familia? Para mí como madre. Tengo derecho a compartir algo que quiero con mis hijos. Ponete un poco en mi lugar, ¿querés? Pensar que su madre le dio todo. Y ahí lo arruinó, se ve. Vos tuviste oportunidades así con tu madre y nadie las diezmó. Al contrario. Y atendeme el teléfono, por favor. Esta charla es de locos. Parece que hablo sola. Contestás lo que te conviene. Eludís las respuestas. Y no hay continuidad con estos audios. No, gracias. Cada vez que hablamos por teléfono te quedás afónica de los monólogos que me soltás. Y no metas en medio a madre. Está bien. Dejémoslo ahí. Simplemente necesito saber día y horario en que estás disponible. Una palabra de compromiso de tu parte. Es importante, Carlos. ¡Ja! Mira quién habla de compromiso y palabra. Es importante para vos. En mi escala de valores, lo importante es ver a mis hijos felices. ¡Qué bueno! Coincidimos en algo después de todo. Por ello me comunico con vos. No vas a creer que me da gusto discutir por WhatsApp con un inmaduro que desaparece de la Tierra por un mes. Son mis vacaciones, querida. ¿O tenés envidia acaso? Cara dura, impertinente y sinvergüenza. ¿Algo más? Ahora quién sabe cuánto tiempo me tendrán encerrada en el cuarto. Tendré que esperar que la señorita Isabel deje de llorar y se les pase el susto. ¿Para qué se me habrá ocurrido robarle el frasco de tinta roja y las tijeras y desparramar la tinta y hacerme la muerta? Cuando sentí los pasos y que me andaban buscando, me reía un poco nerviosa, es cierto, pero nunca creí que la señorita Isabel se quedara así. Abrió la puerta y cuando gritó, la miré y estaba blanca como un papel. Después se desmayó. ¡Oh, qué aspaviento! Y bueno, que se joroben. La que me da lástima es la señora mayor. Es muy vieja y no es tan mala como la señorita Isabel. La señorita Isabel es mala, mala. Ella fue la que me mandó buscar y fue la que me rapó la cabeza por los piojos cuando me trajeron. Me acuerdo muy bien. Pero buen susto se dio al otro día cuando me corté los pelos de las cejas. ¡Qué risa! Igual no me dejan andar por la calle. Dicen que tienen miedo de que me pase algo, pero yo creo que es para que les limpie la cocina y todo lo demás. No me mandaron a la escuela, y eso que la promesa era criarme y mandarme a la escuela. La señorita Isabel no me enseña porque no quiere. Cuando me mandaron prestada a lo de doña Fermiana, por lo menos estaban los gurises y me divertía con ellos. Me parece que siento pasos. No vienen para acá. Deben andar buscando algún remedio para la señorita Isabel. Bueno, aunque doña Fermiana tampoco me mandara a la escuela, me gustaba más allá. Me gustaba
cuando Albita se disfrazaba con la colcha y bailaba. ¡Qué lindo que baila Albita! Pero también es diabla esa chiquilina. Me acuerdo la vez que se me encocoró y anduvimos a los manotones y la encerré en el sótano y gritaba y yo me reía de ella y disparó para la puerta que daba al patio del fondo y como nadie la podía oír y yo le hacía burla por detrás del vidrio, ella empezó a mirarme fijo hasta que le salieron brasas de los ojos y rompió el vidrio con la mano y se cortó toda. Un lío y un susto. ¡Ay! La madre vino corriendo, le envolvió el brazo con lo primero que encontró y salió para la calle. Horas esperando que volvieran. Por suerte la mano no le quedó torcida, pero estuvo como un mes sin ir a la escuela. Y doña Fermiana, dale todos los días. China desagradecida, te sacaron de entre las chircas para hacerte gente y mirá cómo pagás. Pero yo la quiero, Albita, porque me hace acordar a mi hermana más chica. Y disfruto cuando doña Fermiana y la señorita Isabel rezongan con ella, porque anda saltando por las azoteas en vez de estar jugando a las muñecas como todas las niñas. Aunque yo, con mis 9 años que dicen que tengo, nunca jugué. Ahora cuando me saquen del cuarto, ¿quién sabe lo que va a pasar? Para Paso del Barro no me van a mandar, porque mi madre ya se debe haber muerto, digo yo. Si supiera dónde está mi hermana, la que vino primero. Pobre María. Esta desgraciada de la señora Isabel me dice que anda por Buenos Aires con un vestido negro, bailando con cualquiera. Estoy segura que es mentira, porque ella es gorda y las que salen en las revistas son flacas. Ella me dice eso para que me dé vergüenza y queda malísima cuando le contesto que no me importa y que yo la quiero igual. Lo mejor sería que me mandaran otra vez para lo de doña Fermiana. A lo mejor aprendo a leer con los chiquilines. Albertito y Carlos no quieren saber de nada con enseñarme. Pero Albita, estoy segura que me enseña, porque a ella le gusta que yo le haga cuentos de los bisones y de todo lo de allá. Cuando viene a visitar a la abuela, yo me quedo contenta porque se escapa para mi cuarto y saca de los bolsillos algún regalito, como la pulserita con un corazoncito colorado. Otra vez andan a las corridas en el piso de arriba. ¿No terminarán más? Le mostré a Albita cómo aprendí a remendarme las bombachas. Y nos reímos mucho de la tía Isabel y de que nunca se va a casar, aunque sea maestra, porque la señora mayor le corre los novios. Si la vuelvo a ver, ay, si Dios quiera, le voy a contar lo que me pasa con el cuadro. No sé si me voy a animar. Tengo miedo de que le cuente a alguien, pero le voy a hacer prometer que no lo va a contar. Es horrible. Me da miedo pensarlo y miro el marco dorado y los colores y el Jesús tan lindo y pobre, con un corazón que le sale fuego y con espinas alrededor. Y le vuelvo a mirar la cara tan linda y ya estoy pensando cómo será el culo de Jesús. Esto Dios no me lo va a perdonar, estoy segura. ¿Cómo tardan en venir a sacarme de la penitencia? ¿Habrán llamado a un médico? Ya estoy aburrida de pensar y... Además,
voy a tener que lavar toda esta ropa y la sábana y la funda. ¿Saldrá fácil la tinta? Y bueno, si no me mandan otra vez con doña Fermiana, capaz que me mandan para afuera y me quedo en lo de doña Hilda. Pero doña Hilda ya tiene otra para criar. Aunque sería más lindo volver al rancho de mi madre y levantarme tarde y andar buscando leña cerca del monte, o ir con mi madre a lavar al río. Debe hacer más de 1 hora que me encerraron. Ya ni me acuerdo cuántos hermanos éramos. A ver, Margarita, Amelia, el Tito. Me parece que tengo ganas de llorar. Ahora sí creo que viene alguien para acá. Que Dios no me castigue por lo del cuadro. Radioficción por las noches. Envidia. ¡Qué ridículo! Me alegra por vos, Carlos. Tus hijos también se alegran, aunque serían más felices si pudieran compartir un poco más de tiempo con su padre. Pensalo. Digo, por lo de tu escala de valores. Tengo para una semana más, por lo menos. El descanso al sol me sienta tan bien. Cinismo a la orden del día. ¿Podrías decirme un día exacto en que todos podemos gozar de tu bronceada y descansada presencia? No, ahora vivo mi vida sin tanta agenda. Cuando esté por la zona te informo. Me colmás la paciencia, Carlos. Cuidé el tono porque necesitamos llegar a un acuerdo, pero no tengo por qué bancarme tus respuestas adolescentes. Tus hijos merecen respeto, que pienses en ellos, que te comportes como un hombre y no como un mancebo caprichoso. Ellos merecen un padre maduro que los priorice, que ponga su bienestar por encima de los placeres mundanos. Perfecto. Que salga todo a la luz. Las cosas por su nombre. Caprichos, placeres mundanos y un par de criaturas sufriendo en medio. Falta de compromiso con lo que se dice que se ama. El amor no se pregona. Se expresa con acciones coherentes. Ya te dije que no obedezco a tus caprichos y órdenes. Ya no. Irresponsabilidad. Tironeo absurdo. Actitudes ruines ante la inocencia. Sin sentido. Más y más sin sentido. Fin de la charla, Carlos. Deja nomás. Ya nos vamos a arreglar sin vos. Muchas madres salen adelante solas. Disfruta lo que te queda de vacaciones. Escúchate un poco, ¿querés? Exagerás. Como siempre exagerás. Vayan a veranear a Mar del Plata, a casa de tu madre, y cuando los chicos cumplan 18 años y no necesiten mi permiso, ahí sí que vayan a pasear a Disney con su mami. ¿Es cierto? Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo me entró aquella idea en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día.
Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh! Tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como el alquitrán, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, al igual que yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared la carcoma que anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: no es más que el viento en la chimenea, o un ratón que corre por el suelo, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se iba haciendo por momentos cada vez más rápido, cada vez más y más intenso. El espanto del viejo tenía que ser terrible, y el sonido no cesaba de aumentar y aumentar. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy.
Y a aquella hora de la noche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, aquel resonar tan extraño me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por un loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 tablas del entarimado de la habitación y escondí los restos del cuerpo en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Lo había hecho todo en una tina. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En el momento en que se oyeron las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy cortésmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado al campo. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que lo revisaran todo bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba particularmente tranquilo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato,
Empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero no cesaba y se iba haciendo cada vez más definida, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías parecían no oír nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y mientras tanto, los hombres continuaban charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! Claro que oían y que sospechaban. Lo sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí. Así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces otra vez. Escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Confieso que yo lo maté. ¡Levanten esos tablones! Ahí, ahí donde está latiendo su horrible corazón. Radioficción por las noches. En el programa de hoy escuchamos Cerco Eléctrico, Marcela Serrano. Voces, Dora Sajevicas, Enrique Di Masi. Con moraleja sería una fábula, Walter Rivabela. Voces, Enrique Di Masi. La Chinita, Alba María Barreiro. Voces, Dora Sajevicas. El corazón delator, Edgar Allan Poe. Voces, Paulo San Martín. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro email radioficcionporlasnoches@gmail.com.